Buenas tardes, docente. El día de hoy estaremos presentándole la práctica llamada presión hidrostática. Mi grupo está conformado por Angie Melissa Humanes, Natalia González Oviedo y mi persona, Ana Lorena Naranjo. El resumen a presentar es el informe que contiene el desarrollo de una práctica en la cual fue realizada mediante un laboratorio virtual, un simulador, en el cual este va a corresponder a la temática de la presión hidrostática. Aquí se refiere a que la presión ejerce un fluido sobre un área y este fluido pesa y puede ejercer una presión sobre las paredes, al fondo del recipiente que lo contiene y el objeto sumergido. Aquí tenemos el abstract eh, en inglés. Ahora hablaremos un poco acerca de la teoría relacionada. Aquí este es dado un fluido en equilibrio donde todos sus puntos tienen idénticos valores de temperatura y otras propiedades. Aquí la presión estará representada en P y a una profundidad H bajo un punto de un líquido donde la presión P sub 0 es mayor a una cantidad de incremento de P. Como observamos aquí, la ecuación, tenemos que P es igual a P sub C más incremento de P, donde este va a ser igual a P sub 0 más densidad por gravedad por el incremento de la altura. Este concepto lo reconoció por primera vez el científico francés Blaise Pascal. Los materiales y métodos a utilizar. El material fue un simulador virtual de laboratorio en donde desarrollamos la práctica. Dentro del simulador se pulsó en los botones de subida y bajada para ascender. Angie, baja porfa en la imagen. Dentro del simulador del pulso de botones de subida y bajada para ascender o descender el submarino, como se muestra en la figura, y también tiene agua, gasolina, aceite y miel. En esta imagen observamos el montaje para medir la presión hidrostática. Como tercer punto, para el fluido escogido se registró para cada profundidad su respectivo valor de presión y el cuarto de allí fueron llevados a los datos de la tabla. Bueno, aquí continuando con los resultados y discusión, tenemos lo que obtuvimos mediante el simulador. Tenemos aquí una altura en metros y escogimos los siguientes ítems de 0, 50, 100, 150 y 200 metros. Para los líquidos de agua, aceite, gasolina y miel, dando a entender que estos datos no los están dando inicialmente en presión de bar. Para el agua obtuvimos unos datos para 0 de 0 presión de bar, para 50 5, para 100 10, para 150 15, para 220. Para el aceite obtuvimos para 54, 109, 150 13,6 y para 218. En cuanto a la gasolina, obtuvimos unos datos para 53, para 106, para 150 12 y para 215. En el caso de la miel, vemos que para el primero tuvimos 7, en el segundo caso 14, en el siguiente 21 y en el último caso de 200 metros obtuvimos 28 bar. Y allí procedemos a pasar esos bar a pascales. Como podemos observar aquí, los 5 bar que obtuvimos para el caso del agua, hicimos la relación de que un bar es igual a 100.000 pascales. Cancelamos los bar, hacemos la multiplicación, dividimos y obtenemos 500.000 pascales. Así se hizo para cada caso dependiendo del número de bar que teníamos para transformarlos en pascales. Como tenemos aquí 1.000.000 de pascales, 1.500.000 de pascales, 2 millones de pascales. Esa misma fórmula se utilizó para la conversión de los demás líquidos, como vemos del aceite,
convertimos los bar que obtuvimos en el aceite en pascales para los 4 casos. Lo mismo se hizo con la gasolina y con la miel, como vemos acá. La misma fórmula, pero con diferentes resultados que se obtuvo para cada líquido. Aquí podemos observar la tabla en comparación, los metros 50, 100, 150 y 200 y la presión de cada líquido, pero en este caso ya convertida en pascales. Aquí podemos denotar cómo cambió cada una de ellas. Y en la siguiente parte responderemos a la pregunta. Realice las gráficas de presión contra profundidad H. ¿Qué tipo de gráficas obtienes? Aquí en este caso, en la primera gráfica, que es la presión de pascales en agua contra la profundidad en H. Aquí vemos la presión de pascales en agua, ya que tenemos la profundidad en la cual fue sumergida el instrumento. Como podemos ver, esto nos dio una gráfica lineal, directamente proporcional, ya que a medida de que el agua, de la presión en pascales aumentaba, a medida que la profundidad aumentaba, la presión en pascales también lo hacía. Aquí también podemos observar la ecuación que nos dio el gráfico y, como lo he dicho anteriormente, es una función lineal. En la siguiente gráfica, la presión del aceite en pascales contra la profundidad H. Recordar que la profundidad de H está dada en metros. Como vemos aquí, la presión en pascales del aceite y la profundidad en metros. Y también podemos observar que nos dio una gráfica lineal que corresponde a lo que se dijo anteriormente sobre que está directamente proporcional. Y aquí observamos la gráfica que nos dio, la ecuación que nos dio esta gráfica. En el siguiente punto de la presión de la gasolina en pascales contra la profundidad en H, observamos que también nos dio una gráfica lineal, con tendencia a una función lineal, y corresponde a lo dicho anteriormente. Para el caso de la miel, también observamos lo mismo que sucedió en los casos directamente proporcional y en una función de tendencia lineal, una función lineal. Y podemos concluir con esto que la representación de la línea recta que se mostró en las gráficas anteriores corresponde a una relación de variables que son directamente proporcionales, ya que a medida que la profundidad aumenta, la profundidad en metros aumenta, lo hará también la presión en pascal. Por eso se dice que es directamente proporcional, como lo había mencionado al inicio. Bueno, aquí surge la siguiente pregunta, que es la 2, que es hallar la pendiente de cada gráfica y en qué unidades posee. Bueno, aquí partimos identificando los datos para hallar las pendientes. Aquí pendiente 1, que vendría siendo pendiente de la gráfica 1, tomamos el 50, que viene siendo X1, o sea, el primer dato de la tabla de las profundidades en metros, los 50 metros que se utilizaron para identificar datos, y Y1, que viene siendo el primer dato en presión de pascales que obtuvimos acá. Para la presión 1, pendiente 1, tomemos X2 y Y2. Y2 en este caso vendría siendo el último dato que se tomó de las profundidades, y Y2 vendría siendo el último dato de las presiones en pascales que tenemos para la pendiente de la gráfica 1, que correspondería a las presiones del agua. Vemos aquí la ecuación para hallar la pendiente, que es igual a la pendiente es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Como podemos observar, aquí se encontró los valores que se utilizan y reemplazamos en la fórmula. Entonces nos daría que la pendiente es igual a 2 millones de pascales menos 500.000 pascales sobre 200 metros menos 50 metros.
Resolviendo esto, tenemos igual a la pendiente igual a 1.500.000. En este caso utilizamos newton sobre metro cuadrado para poder reemplazar los metros cuadrados y que nos quedara solamente newton, ya que podemos hacer la correspondencia que newton sobre metro cuadrado es igual a pascal y pascal es igual a newton sobre metro cuadrado haciendo esta referencia. Entonces cancelamos los metros cuadrados y nos quedaría como resultado haciendo esta división de la pendiente igual a 10.000 newtons. Asimismo se hizo con la pendiente de la gráfica 2, en la cual se identificó los datos en los que se iba a trabajar, se reemplazaron en la fórmula, se hizo la respectiva resta y después la división y obtuvimos 12.000 newtons. Para el caso de la pendiente 3 también se hizo lo mismo, se buscaron los datos correspondientes para después reemplazarlos en la fórmula, restar, dividir, cancelar los datos similares y obtuvimos 8.000 newtons. Para la pendiente de la gráfica 4, correspondiendo a lo que se había dicho anteriormente, se identificaron los datos, se hizo el cálculo y obtuvimos 14.000 newtons. Ok, bueno, entonces ahora continuamos con la tercera pregunta, que dice que a partir de cada gráfica hay la ecuación que relaciona la variable P y H para cada gráfica. Y pues llegamos a la conclusión de que la ecuación más M por X. Esto nos permite relacionar la variable de P, que serían las pascales, y H, que sería la altura, con relacionada en metros. Seguimos con la cuarta pregunta y bueno, como les había comentado anteriormente, y es igual a y sub 0 más x más m por x. En la cuarta pregunta nos piden, con ayuda de las ecuaciones halladas en el punto, determine el valor de la densidad del fluido y compárela con el valor teórico. Bien sabemos aquí, ¿verdad?, que tenemos el y, pero necesitamos es la densidad. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar. Despejamos la pendiente, que nos queda como P, que, bueno, pendiente es igual a densidad por gravedad. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos la densidad y esto nos da igual a pendiente sobre gravedad. Ahora bien, simplemente lo que hacemos para cada uno de los fluidos es reemplazar los datos. Entonces tenemos en la primera que el agua, para hallar la densidad del agua, tenemos que P es igual a 10.000 sobre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que son lo que conocemos comúnmente, que equivale a la gravedad, y esto nos da el igual de que la densidad es 1020 kilogramos sobre metros cúbicos, y el valor real de esto, y hacemos entonces aquí la comparación del valor calculado que hacemos dependiendo a los datos que obtuvimos con ayuda del simulador versus el valor real. Entonces el valor real nos aparece que son 1.000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y así igualmente hicimos con el aceite, hicimos con la gasolina e hicimos con la miel. Simplemente fue pues organizar los datos y con relación a cada uno de los fluidos y compararlos con el valor real. Hacemos una salvedad. En algunos pues hubo una pequeña diferencia, como lo vemos en el aceite. El valor real 950 kilogramos, y a nosotros, pues acá con los datos que teníamos, nos dio 1.224 kilogramos sobre metros cúbicos. Al igual que con la gasolina, también vemos una pequeña diferencia entre los datos, el valor calculado y el valor real. Y pues, bueno, esto es allí con respecto a las preguntas. Ok, entonces, de acuerdo a nuestras conclusiones, logramos observar mediante un simulador cómo actúa la presión hidrostática para diferentes alturas y profundidades de distintos líquidos.
con lo cual se estudió cómo varía la presión que el líquido ejerce sobre el objeto al variar la profundidad a la que se sumergió, y así denotar cómo varía la presión que el líquido ejerce sobre un objeto con la densidad del líquido, y determinar los factores que influyen en la presión hidrostática. Las referencias que tomamos como primera instancia fue Serway, Física Volumen 1, y Salvador Hurtado, de Laboratorio Virtual. Muchas gracias.